Hola a todos. Bienvenidos a Decodifica la Mente, el espacio donde analizamos las frases más impactantes y descubrimos el significado oculto detrás de las palabras. Hoy nos sumergimos en un océano de aspiraciones, en ese rincón del alma donde nacen los sueños más audaces y donde, a menudo, también residen nuestros miedos más profundos. ¿Alguna vez has sentido el peso de un anhelo no perseguido, la sombra de una pregunta que susurra ¿y si lo hubiera intentado? Es una sensación universal, un eco en el corazón humano que nos recuerda la importancia de atrevernos. En este viaje introspectivo, nos guiará una voz joven pero cargada de una sabiduría forjada en la pista de la vida y de la alta competencia, la voz de Franco Colapinto. Él nos regala una brújula para navegar las aguas, a veces turbulentas, de nuestros propios desafíos. No dejen de soñar en grande. Ese sueño que parece muy lejano, en mi caso se cumplió. No deben tener miedo al error o al fracaso. El único error es no intentar. Espero que todos ustedes lo intenten, que sueñen en grande. No hay tamaño para los sueños. Capaz se cumplen o capaz que no, pero lo más importante es no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado. Detengámonos un instante. Dejemos que estas palabras resuenen. Sientan su vibración. Porque en esta frase, aparentemente sencilla, se esconde un universo de significado, una invitación a la valentía, a la acción audaz que puede transformar no solo nuestros resultados, sino nuestra propia percepción de quiénes somos y de qué somos capaces. Cuando Franco Colapinto nos dice no dejen de soñar en grande, está encendiendo una llama. No es solo un permiso para aspirar a lo alto, es un recordatorio punzante de que, con demasiada frecuencia, somos nosotros mismos quienes construimos las jaulas que limitan nuestra visión. Ese sueño que parece muy lejano es una metáfora universal de esas cimas que observamos con una mezcla de anhelo y temor, creyéndolas inalcanzables. Pero él añade, con la contundencia de la experiencia vivida, en mi caso se cumplió. Y en esa breve confesión, nos entrega un destello de esperanza, la posibilidad tangible de que lo extraordinario puede, de hecho, materializarse. El mensaje late con fuerza en torno a dos pilares fundamentales. Primero, el valor intrínseco de la aspiración. Cuando escuchamos no hay tamaño para los sueños, sentimos como se disuelven las cadenas de la autocensura. Es una liberación. Nos anima a pintar nuestro futuro con los colores más vibrantes, a expandir los horizontes de nuestra imaginación sin pedir permiso. ¿Quién decide cuán grande puede ser un sueño? Solo el soñador. Y segundo, la redefinición del fracaso. Esta es, quizás, la joya más brillante de su mensaje, el único error es no intentar. Estas palabras son un bálsamo y un desafío. Desplazan el epicentro de nuestro temor. Ya no es el fallo lo que debe paralizarnos, sino la inacción. El verdadero fracaso, nos dice Colapinto, no es tropezar en el camino, sino quedarse inmóvil al borde, petrificado por la duda. Nos invita a una introspección profunda. ¿Cuáles son esas barreras internas, esos miedos susurrantes, esas dudas persistentes que nos impiden dar el primer paso? Y nos confronta con el peso futuro del arrepentimiento, esa sensación de no haberlo intentado, que puede convertirse en una carga mucho más pesada y dolorosa que cualquier error cometido en la audacia de la búsqueda. Esta perspectiva es un torrente de energía positiva para nuestro desarrollo. Nos fomenta la ambición y la proactividad. Es un llamado a despertar esa fuerza interior que nos empuja a mirar más allá de lo cómodo, a zarpar de la bahía segura de nuestra rutina hacia el océano de nuestras verdaderas pasiones, por más desafiantes que parezcan. Imagina ese proyecto que acaricias en silencio, esa idea que podría cambiarlo todo, pero que el miedo a la inversión, al riesgo, al que dirán, la mantiene encadenada. La voz de Franco te susurra, ¿y si te atreves? ¿Qué es lo peor que podría suceder comparado con la sombra perpetua de no haberlo sabido nunca? Además, esta mentalidad desarrolla la resiliencia. Al decirnos, no deben tener miedo al error o al fracaso, Colapinto normaliza el tropiezo. Lo saca del oscuro rincón del tabú y lo coloca bajo la luz del aprendizaje. Cada error se convierte entonces en un maestro, cada caída en una oportunidad para levantarse con mayor conocimiento. Entendemos que cada obstáculo superado, cada lección aprendida de un intento fallido, no es una caída al vacío, sino un escalón más en la ascensión hacia nuestra mejor versión. La resiliencia, esa capacidad de doblarse sin romperse, de absorber el golpe y seguir adelante, se nutre precisamente de esta aceptación del error como parte inherente del proceso. Y, fundamentalmente, reduce el arrepentimiento futuro. La idea de que lo más importante es no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado es un motor de una potencia extraordinaria.
Nos impulsa a la acción para evitar ese fantasma del qué hubiera pasado si, una pregunta que, con el paso de los años, puede resonar con una melancolía desgarradora. Actuar hoy es proteger la paz de nuestro mañana. Este mensaje tiene un impacto transformador en nuestra vida diaria y en nuestro crecimiento personal. Para el profesional, puede ser la chispa que encienda la audacia para proponer esa idea disruptiva que lleva tiempo gestando, para levantar la mano y aspirar a ese puesto de mayor responsabilidad que parece un desafío mayúsculo, o incluso para tomar la valiente decisión de redirigir su carrera hacia un camino que resuene más profundamente con su propósito vital. Les enseña a ver los fracasos no como un veredicto final sobre su valía, sino como datos, información valiosa para recalibrar, mejorar y volver a intentarlo con más sabiduría. Para cualquier persona, en cualquier ámbito de su vida, puede ser el empujón necesario para inscribirse en ese curso que siempre quiso hacer, para aprender esa nueva habilidad que le abriría puertas, para emprender ese viaje soñado que parecía una quimera, para iniciar esa conversación importante que ha estado posponiendo, o simplemente, para ser más auténtico y valiente en las pequeñas decisiones de cada día. Todo esto incrementa la autoeficacia. La autoeficacia, queridos oyentes, es esa creencia profunda y fortalecedora en tus propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar tus metas. Es la fe en tus propias alas, incluso antes de saltar. Desde la psicología, podemos ver cómo estas palabras se alinean con ciertos patrones de nuestro pensamiento, potenciándolos de forma constructiva. Uno de ellos es el sesgo de optimismo. El sesgo de optimismo es esa maravillosa tendencia, a menudo innata en el ser humano, a sobreestimar la probabilidad de que nos ocurran eventos positivos y a subestimar la de que nos sucedan cosas negativas. Es ver el vaso medio lleno, esperar lo mejor, confiar en que el futuro puede ser brillante. La frase de Colapinto, especialmente con su testimonio personal en mi caso se cumplió, alimenta este optimismo de una manera profundamente constructiva. No es un optimismo ingenuo, sino uno anclado en la posibilidad real, dándonos esa dosis de confianza tan necesaria para dar el primer paso hacia ese sueño grande. Nos hace pensar, si él pudo, si otros han podido, ¿por qué yo no podría al menos intentarlo? También podemos relacionarlo con una modificación del efecto de Zeigarnik. Este efecto describe cómo nuestra mente tiende a recordar mucho más las tareas incompletas o interrumpidas que aquellas que hemos finalizado. Es como si el cerebro mantuviera una pestaña abierta, generando una ligera tensión hasta que se cierra el ciclo. La frase de Franco nos impulsa a intentar para no dejar ese sueño como una tarea eternamente pendiente en el archivo de nuestra mente, lo cual podría generar una tensión psicológica latente, una insatisfacción sorda. Al intentarlo, incluso si el resultado no es el esperado, se procesa la experiencia, se aprende, y de alguna manera, se cierra un ciclo, reduciendo esa tensión mental. El acto de intentar es, en sí mismo, una forma de avanzar y liberar energía mental. Ahora bien, como exploradores de la mente, también debemos ser conscientes de que incluso los mensajes más inspiradores, si se interpretan de manera literal o descontextualizada, podrían tener algunas aristas. Es importante abordar esto no para disminuir el poder de la frase, sino para usarla con mayor sabiduría. Existe el riesgo de subestimar la preparación y la estrategia. El innegable énfasis en intentar podría, en algunos casos, llevar a un entusiasmo desbordado que nos haga lanzarnos a la piscina sin antes verificar si hay agua. Soñar en grande es el motor, pero ese motor necesita un vehículo bien construido, planificación, análisis de riesgos, y a veces, la humildad de reconocer que no todos los sueños son viables en su forma original o que necesitan ajustarse, madurar. No se trata solo de intentar con fuerza bruta, sino de intentar inteligentemente, aprendiendo y adaptándose en cada paso. También hay un potencial para la frustración si no se gestionan las expectativas. La frase capaz se cumple o capaz que no es un ancla crucial a la realidad, un cable a tierra que el propio Franco Colapinto nos ofrece. Sin embargo, la fuerza de la primera parte, en mi caso se cumplió, podría generar expectativas poco realistas si no se pondera adecuadamente la segunda. No todos los sueños grandes, por más esfuerzo y corazón que se invierta, se cumplen tal como los imaginamos. Es vital desarrollar resiliencia no solo para los errores del camino, sino también para la posibilidad de que el resultado final sea diferente al anhelado, y encontrar valor y aprendizaje incluso en ese escenario. Y cuidado con el desgaste por persistencia infructuosa. Si la máxima "el único error es no intentar" se lleva a un extremo sin discernimiento, uno podría encontrarse atrapado en un ciclo de intentos repetitivos sobre algo que claramente no está funcionando,
incluso cuando todas las señales indican que es momento de pivotar, de cambiar de estrategia, o de abandonar esa vía específica para redirigir energías hacia un nuevo sueño. A veces, la mayor sabiduría reside en saber cuando un intento se ha convertido en terquedad improductiva. Consideremos algunos sesgos cognitivos que podrían llevarnos por una senda menos constructiva si no estamos atentos. Primero, la falacia del costo hundido. Este sesgo describe nuestra tendencia, muy humana, a seguir invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en un proyecto o empresa simplemente porque ya hemos invertido mucho en él, incluso si las perspectivas futuras son objetivamente malas. Es como seguir echando monedas buenas a una máquina que solo traga. La idea de no quedarse con la sensación de no haberlo intentado, si se malinterpreta, podría empujarnos a seguir intentando un proyecto fallido solo para no desperdiciar el esfuerzo ya realizado, en lugar de tomar la difícil pero a veces necesaria decisión de cortar las pérdidas y redirigir esas valiosas energías hacia algo con mayor potencial. Otro es el sesgo de supervivencia. Este sesgo se manifiesta cuando nos enfocamos desproporcionadamente en las personas o cosas que sobrevivieron a algún proceso selectivo y omitimos, a menudo inconscientemente, a aquellas que no lo hicieron, lo que nos lleva a conclusiones erróneas sobre las verdaderas probabilidades de éxito. Franco Colapinto es un ejemplo inspirador de éxito. En mi caso se cumplió. Si solo escuchamos estas historias de triunfo y no conocemos las innumerables historias de aquellos que también soñaron en grande, lo intentaron con todas sus fuerzas y, por diversas razones, no alcanzaron esa meta específica, podríamos sobreestimar nuestras propias probabilidades de éxito basándonos únicamente en el intentarlo, sin considerar la miríada de otros factores cruciales como el talento, el contexto, la oportunidad, la estrategia y a veces, una dosis de suerte. Pero lo que hace que esta cita de Franco Colapinto sea tan especialmente poderosa y resuene con tanta autenticidad es precisamente la combinación de la inspiración personal con un realismo aleccionador. Proviene de alguien que ha alcanzado un sueño lejano, lo que le otorga una autoridad forjada en la experiencia, no en la teoría. Sin embargo, Colapinto no nos vende falsas promesas ni pociones mágicas. Esa frase, capaz se cumplen o capaz que no, es absolutamente fundamental. Aterriza el idealismo inherente a soñar en grande con la cruda y necesaria realidad de que el esfuerzo, por más noble y persistente que sea, no siempre es una garantía absoluta del resultado deseado. El matiz único, la esencia distintiva de su mensaje, reside en que el valor supremo no se deposita exclusivamente en la consecución del sueño, en la victoria final. Se encuentra, de manera igualmente importante, sino más, en el proceso de intentarlo y en la profunda paz interior que este acto de valentía conlleva, no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado. Es un llamado a la acción intrépida, no por la certeza del éxito, sino para evitar el corrosivo veneno del arrepentimiento. Y eso, queridos amigos, es algo profundamente humano, universalmente comprensible y trascendentalmente importante. Ahora, adentrémonos en el fascinante territorio de la neurociencia y la psicología para entender qué ocurre en nuestro cerebro, en nuestra mente, cuando interiorizamos un mensaje tan potente como este. ¿Cómo afecta esta frase a nuestro cerebro y, por ende, a nuestra conducta? Primero, provoca la activación del sistema de recompensa. Cuando soñamos en grande, cuando visualizamos esa meta que nos apasiona, y más aún, cuando contemplamos la idea de intentarlo, nuestro cerebro comienza a trabajar. Esta visualización y la intención de actuar pueden activar nuestro sistema de recompensa cerebral, principalmente el área tegmental ventral, ATV, y el núcleo accumbens. Estas regiones son cruciales porque liberan dopamina, un neurotransmisor esencial que muchos conocen como la molécula del placer, pero que es mucho más, es la molécula de la motivación, del placer anticipatorio, del comportamiento dirigido a objetivos. Imaginen la dopamina como el motor de arranque de un coche de carreras, esa chispa que nos impulsa a perseguir ese sueño lejano. La afirmación de Colapinto, en mi caso se cumplió, refuerza esta conexión neuronal entre el intento y la posible recompensa, haciendo que la dopamina fluya con más facilidad ante la perspectiva de actuar. En segundo lugar, ocurre una modulación de la respuesta al miedo. El miedo al error o al fracaso está íntimamente conectado con la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro que actúa como nuestro centro de procesamiento del miedo y las emociones intensas. Cuando anticipamos un posible fracaso, la amígdala se activa, pudiendo desencadenar una respuesta de lucha, huida, crucialmente en este contexto de sueños y metas, parálisis. La frase "el único error es no intentar" actúa como una poderosa herramienta de reencuadre cognitivo. Al cambiar la definición misma de error, al quitarle al fracaso su etiqueta de catástrofe y redefinirlo como la inacción, le restamos poder como amenaza percibida.
Esto puede ayudar a reducir la activación anticipatoria de la amígdala, permitiendo que nuestra corteza prefrontal, CPF, nuestro centro de razonamiento, planificación, toma de decisiones y control de impulsos tome el mando. La corteza prefrontal puede entonces inhibir la respuesta de miedo de la amígdala, facilitando que pasemos a la acción en lugar de quedarnos congelados. El impacto de este mensaje en nuestros factores internos es profundo. En nuestro pensamiento, fomenta lo que la psicóloga Carol Dweck denomina una mentalidad de crecimiento. Esta es la creencia fundamental de que nuestras habilidades, talentos e inteligencia no son entidades fijas, sino que pueden desarrollarse a través de la dedicación, el esfuerzo y el aprendizaje constante. Esta mentalidad nos permite ver los fracasos no como una sentencia inapelable sobre nuestra incapacidad, sino como valiosas oportunidades para aprender, crecer y mejorar. La frase nos empuja a desafiar esos pensamientos limitantes autoinfligidos como no soy lo suficientemente bueno, es demasiado difícil para mí o seguro que voy a fallar. En nuestras emociones, el efecto principal es una notable reducción de la ansiedad y el miedo al fracaso, y simultáneamente, el fomento de emociones positivas como la esperanza, el entusiasmo, la curiosidad y la determinación. La promesa implícita de evitar el arrepentimiento futuro, esa sensación de no haberlo intentado, es un motivador emocional increíblemente poderoso, ya que el arrepentimiento es una emoción negativa muy aversiva que nuestro cerebro, instintivamente, trata de eludir a toda costa. En nuestra percepción, cambia radicalmente cómo vemos el fracaso. En lugar de percibirlo como un evento catastrófico, definitivo, una marca de vergüenza, empezamos a entenderlo como una parte natural, incluso necesaria, del camino hacia el éxito, o como mínimo, hacia el aprendizaje significativo y la adquisición de experiencia valiosa. Se convierte en un dato, no en un destino. Y en nuestra motivación, esta frase incrementa tanto la motivación intrínseca, el impulso de hacer algo por el simple placer de hacerlo, por el desafío que representa, por el aprendizaje que conlleva como la motivación de logro, ese deseo innato de superarnos, de alcanzar estándares de excelencia y de explorar nuestro máximo potencial. La frase apela directamente a nuestra necesidad humana fundamental de autorrealización. La influencia de este mensaje se extiende al funcionamiento global de nuestra mente, nuestro comportamiento y nuestro bienestar general. A nivel de funcionamiento mental, al reducir el miedo y promover una mentalidad de crecimiento, podemos experimentar una mejora significativa en nuestras funciones ejecutivas, nuestra capacidad para planificar, organizar nuestras ideas y tareas, iniciar acciones y mantener el esfuerzo. La rumiación constante sobre posibles fracasos consume una enorme cantidad de recursos cognitivos. Al disminuir esta rumiación, liberamos espacio mental para la creatividad, la innovación y la resolución efectiva de problemas. En nuestro comportamiento, la frase es un catalizador para la acción. Estimula la toma de iniciativas, nos vuelve más propensos a explorar nuevas posibilidades, a salir de esa famosa pero a menudo limitante zona de confort, que es precisamente donde ocurre el verdadero crecimiento personal y profesional. Nos volvemos más dispuestos a asumir riesgos calculados, a enfrentar lo desconocido con una actitud de aprendizaje. En cuanto a nuestra salud y bienestar, perseguir metas que son significativas para nosotros, que están alineadas con nuestros valores más profundos, es un componente clave del bienestar psicológico, de lo que los filósofos griegos llamaban eudaimonia o florecimiento humano. Además, reducir el miedo crónico al fracaso también puede tener efectos fisiológicos positivos, como la disminución de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo cual conlleva beneficios para nuestra salud física y mental a largo plazo. Es vital, eso sí, que este impulso a soñar y actuar no se convierta en una presión autoimpuesta irrealista o tiránica, ya que eso podría, paradójicamente, generar estrés y ansiedad. El equilibrio es clave. Cuando aplicamos esto al rendimiento, ya sea deportivo, académico, artístico o profesional, los efectos son tangibles. En el pensamiento, se promueve un diálogo interno mucho más constructivo. Voy a intentarlo, puedo aprender de esto, cada paso es un avance en lugar de seguro que fallo, mejor ni empiezo, no estoy preparado. En las emociones, un deportista, por ejemplo, puede experimentar una reducción de la ansiedad precompetitiva, ese miedo paralizante a cometer un error crucial. Se fomenta un estado de flujo, esa inmersión total en la tarea donde el tiempo parece desvanecerse, al centrarse en el proceso y en el esfuerzo, y no exclusivamente en el resultado. En la motivación, se refuerza el deseo de entrenar duro, de perseverar después de una derrota o un contratiempo, de buscar incansablemente ese pequeño margen de mejora que marca la diferencia. En la conducta, un científico podría atreverse a plantear una hipótesis revolucionaria aunque parezca arriesgada, un artista, a mostrar su obra al mundo aunque tema la crítica. En el deporte,
puede ser la diferencia fundamental entre jugar para no perder y jugar para ganar. Y finalmente, en el rendimiento general, al reducir la parálisis por análisis y el miedo escénico, el desempeño tiende a mejorar. La liberación de dopamina asociada a la persecución activa de la meta también puede agudizar el enfoque, la concentración y la energía disponible. Para comprender aún más profundamente, nombremos algunas de las estructuras cerebrales y procesos mentales implicados. La corteza prefrontal, CPF, como mencionamos, es el director de orquesta. La CPF dorsolateral está implicada en la planificación estratégica y la memoria de trabajo, mantener ese sueño activamente en nuestra mente mientras elaboramos cómo alcanzarlo. La CPF ventromedial evalúa el valor emocional de nuestras decisiones, ayudándonos a sopesar el posible orgullo y satisfacción de intentarlo contra el miedo al fracaso y sus consecuencias. Y la CPF orbitofrontal nos ayuda a adaptar nuestro comportamiento en función de las recompensas y los castigos, es decir, a aprender de nuestros errores y ajustar el rumbo. El hipocampo, conocido por su papel en la formación de nuevos recuerdos, también es crucial en la regulación del estrés y, muy importante aquí, en la capacidad de imaginar escenarios futuros. Soñar en grande implica construir mentalmente esos escenarios deseados. Un hipocampo saludable nos ayuda a contextualizar nuestros miedos, a recordar éxitos pasados que refuercen nuestra autoeficacia y a visualizar con mayor claridad el camino. Los ganglios basales, que incluyen el ya mencionado núcleo accumbens, son fundamentales para el aprendizaje por refuerzo y la formación de hábitos. Cada vez que intentamos y obtenemos una pequeña recompensa, incluso el reconocimiento interno de nuestro propio esfuerzo o un pequeño avance, se refuerzan las vías neuronales que promueven ese comportamiento de búsqueda y acción. La red neuronal por defecto, Default Mode Network, DMN, es fascinante. Esta red se activa cuando estamos en un estado de aparente reposo mental, soñando despiertos, reflexionando sobre nosotros mismos, nuestro pasado y nuestro futuro. Soñar en grande es una actividad que inherentemente involucra y estimula la DMN. Permitirnos estos espacios de ensoñación y reflexión sobre nuestras aspiraciones más profundas es un proceso mental vital que la frase de Colapinto valida y alienta. Y los procesos mentales clave que se activan y fortalecen son la autoeficacia, esa creencia robusta en nuestra capacidad para ejecutar las acciones necesarias, la regulación emocional, la habilidad para gestionar nuestras respuestas emocionales, especialmente ante el miedo, la incertidumbre y la posible decepción, donde el reencuadre del fracaso es una estrategia estrella, y el establecimiento de metas, ya que la frase es una invitación directa y poderosa a fijar la mirada en objetivos ambiciosos y significativos. En conclusión, la frase de Franco Colapinto es mucho más que un simple consejo, es una llave maestra que puede desbloquear resortes profundos y poderosos en nuestra psique. Su verdadero poder radica en cómo tiene la capacidad de reconfigurar nuestra relación fundamental con nuestros sueños más anhelados y con nuestros miedos más ancestrales al fracaso. Este mensaje actúa sobre nosotros de maneras muy concretas y transformadoras. Activa nuestro sistema de recompensa cerebral, esa fuente interna de motivación, inundándonos de dopamina ante la perspectiva de perseguir algo grande, significativo, lo que nos proporciona ese impulso inicial tan vital. Ayuda a modular nuestra respuesta al miedo, disminuyendo la posible hiperactividad de la amígdala y permitiendo que nuestra corteza prefrontal, la sede de la razón, la lógica y la planificación, tome el timón. Esto se traduce directamente en menos parálisis y más acción deliberada. Fomenta una mentalidad de crecimiento, que es absolutamente esencial para el aprendizaje continuo, la adaptación y la resiliencia frente a la adversidad. Nos enseña que el valor no reside únicamente en alcanzar el destino soñado, sino también, y de manera crucial, en la riqueza del viaje y en el coraje indomable de emprenderlo. Y potencia nuestra motivación intrínseca y nuestra autoeficacia, llevándonos a actuar no solo por la promesa de recompensas externas, sino por el deseo profundo y auténtico de explorar nuestro potencial y, fundamentalmente, de evitar el fantasma persistente y doloroso del arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este mensaje de manera saludable, equilibrada y efectiva en nuestra vida diaria, en nuestros propios lienzos existenciales? Primero, sueña en grande, pero planifica con inteligencia. Permítete aspirar a lo más alto, sin límites autoimpuestos. Pero acompaña esos sueños audaces con una reflexión honesta y pragmática sobre tus recursos actuales, los pasos concretos necesarios para avanzar, y los posibles obstáculos que podrías encontrar. La pasión necesita una hoja de ruta para no dispersarse. Segundo, redefine el fracaso como retroalimentación valiosa. Cada error, cada intento fallido, no es una condena, sino una lección invaluable envuelta en una experiencia. Analízalo con curiosidad,
no con juicio. Aprende de él. Ajusta tu estrategia. No se trata de intentarlo ciegamente una y otra vez de la misma manera infructuosa, sino de intentarlo mejor, con más información, con más sabiduría, cada vez. Tercero, celebra el esfuerzo y el proceso, no solo el resultado final. No condiciones tu satisfacción, tu sentido de valía, únicamente al logro de la meta. Reconoce y valora profundamente el coraje que se necesita para haberlo intentado, el aprendizaje adquirido en cada etapa, y el crecimiento personal que, inevitablemente, experimentas en el camino, independientemente del desenlace. Cuarto, sé compasivo contigo mismo. Inevitablemente, habrá momentos de duda, de flaqueza, de reveses inesperados. En esos instantes de vulnerabilidad, recuerda la esencia de la frase de Franco: lo importante es no haberse rendido antes de empezar, y no cargar con el peso innecesario y aplastante del que hubiera sido sí. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un buen amigo en una situación similar. Y quinto, busca el equilibrio. Si bien es cierto que no hay tamaño para los sueños, también es fundamental ser realista, escuchar nuestras necesidades internas y cuidar nuestro bienestar integral. A veces, intentar también puede significar tener la sabiduría y la valentía de reconocer cuando es momento de cambiar de rumbo, de ajustar las velas, o incluso de elegir un nuevo sueño, armados con la invaluable experiencia ganada en el intento anterior. Te dejo, querido oyente, con esta invitación personal y profunda. ¿Cuál es ese sueño que reside en lo más hondo de tu ser, ese que quizás has catalogado en tu mente como demasiado lejano, imposible o no para mí? Hoy, ahora mismo, puede ser el día en que decidas escucharlo con nuevos oídos, con una nueva perspectiva. No por la garantía absoluta de que se cumplirá exactamente como lo imaginas, sino por la certeza inquebrantable de que al intentarlo, te estarás regalando la invaluable experiencia de explorar los límites de tu propio potencial y, sobre todo, la profunda paz interior de no haber dejado que el miedo dictara el argumento de tu historia. Atrévete a dar ese primer paso, por pequeño, por insignificante que parezca. Tu cerebro, tu corazón y tu futuro yo, ese que mirará atrás sin el peso del arrepentimiento, te lo agradecerán infinitamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que este análisis te haya aportado un nuevo punto de vista. Me encantaría leer tus ideas y reacciones, así que déjalas en los comentarios. Tu opinión realmente cuenta. Si te gustó el video, regálanos un me gusta para seguir creando contenido educativo e inspirador. No te pierdas lo que viene. Suscríbete a Decodifica la Mente y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos análisis. También nos vemos en redes sociales, donde compartimos más reflexiones y recursos. Gracias por escuchar.